Las preguntas las van a poder realizar a través del chat de la sala y al final la disertación se dará espacio para la respuesta de las mismas. Desde Colombia recibimos muy orgullosos a Nelson Farfán. Nelson cuenta con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Trabajó en IBM donde se desempeñó como gerente de networking, conectividad y data centers. Desde marzo de 2005 fue nombrado gerente de tecnología en Simon Company para Latinoamérica. Actualmente es vicechair de VIXI para Caribe y Latinoamérica. Tiene varias certificaciones y es miembro de los comités VIXI, TIA, TR 42.7 e ISO SC 25 para la creación de normas de edificios inteligentes, centros de datos e infraestructura de comunicaciones. Bueno, Nelson, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y siempre es un gusto escucharte. Así que adelante, muchas gracias. Gracias, Diego. Yo creo que, verdad que es algo interesante este tipo de eventos, algo interesante el poder mostrar lo nuevo que viene en tecnología. Cada vez que participamos en estos comités que mencionaba Diego, es algo interesante esperar qué es lo próximo que se va a montar en infraestructura y resulta que los últimos comités, de hecho, este comité de la TEIA, que usualmente se hace cada año en Estados Unidos, fijo en una ciudad diferente. Esta fue la primera vez virtual, hace un mes exactamente participamos y se vio el cambio tan tremendo sobre todo lo que va a suceder y está sucediendo en todo lo que son instituciones sanitarias. Es algo increíble el pensar que una institución sanitaria ahora está buscando la imagen, por ejemplo, algo simple, la imagen. Estamos disfrutando en alta imagen de 4K o a veces hasta 8K. Ya las instituciones que tienen equipos nuevos están llegando con esas exigencias y esas exigencias no se puede dar fácilmente si no se tiene una muy buena red, una infraestructura hecha para que soporte el paso por lo menos así básico de 10 gigabits por segundo y donde los médicos quieren tener todos los exámenes, los resultados, la parte de escanografía, la parte de resonancias, de ultrasonido, lo quieren tener todo en su celular o en su laptop o en su tablet, pero cada uno en imagen está manejando algo tan exigente que nos hace cambiar las bases completas de nuestra institución. Afortunadamente sí, yo participo en estos tres entidades que son las que rigen las estructuras para poner sobre todo en donde yo quiero en un futuro tener las mejores tecnologías corriendo por esas redes, porque no se hacen estas eh, infraestructuras para lo que hay actualmente, se hacen siempre para lo que viene en el futuro. Desde luego, lo que yo hago hoy va a servir para lo pasado, pero ya lo ven como algo que pasó. Las tres entidades ven eso y, por ejemplo, en VIXI, que es donde se sacan las mejores prácticas, porque son tres diferencias grandes. La TIA, básicamente Estados Unidos, que impone mucho en la parte tecnológica, la ISO, que es mundial y que tenemos participación todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica. Somos casi 160 países ahí en los que tenemos derecho de utilizar las normas mundiales y el BICSI, que da lo que son las mejores prácticas de cómo llevo a cabo esas normas. Entonces, en todo esto hemos tenido notorios cambios que hacen que esas tendencias tecnológicas las tengamos que conocer, tenemos que ver hacia dónde van los que están poniendo los proyectos. O los conejillos de Indias, que muchas veces es muy bueno ser conejillo de Indias, otras veces yo me espero un rato, pero la mayor parte de veces, siempre que tengamos una nueva tecnología, es para un beneficio. Ya sea en reducir costos de lo que estoy haciendo ahora, ya sea en beneficio de los pacientes, o sea, el usuario final de mis servicios, o ya sea como proveedor de esos servicios. Siempre voy a tener un beneficio. Entonces, hay instituciones que rinden esas directrices y que dicen esto se debe hacer de tal manera y lo están haciendo siempre con miras al paciente, a quien está recibiendo esos servicios y quien está montando esas mejores prácticas. Entonces, por eso yo decía,
que estas normas ven siempre lo que es en el futuro. O sea, soluciones a prueba de futuro que dentro de 5 años están pensando que todo el mundo en los grandes data centers, por ejemplo, van a estar en 400 gigas. Hoy están trabajando a 10 gigas normalmente y posiblemente van a 400, sí, eso ya se está viendo para el futuro. Pero en las instituciones sanitarias, pues ayer, o sea, de hecho, hoy todavía tenemos muchos registros que se llevan a mano, muchas cosas que se hacen de manera automática y mecánica, pero no se llevan ordenadamente. Entonces, el cambio tan grande que debe tener hoy es que desde el registro de entrada de un paciente hasta la salida con facturación y con encuesta, se lleve todo sistematizado. Los registros médicos tomaron una importancia tan grande que van a ser manejados hoy completamente digitalizados. La digitalización en las entidades de salud o sanitarias, toda va a ser una exigencia que de hecho, si me quiero certificar con cualquiera de las entidades que están haciendo, más adelante las vemos, tiene que tener ya montados los elementos necesarios para tener registros de los pacientes manejados digitalmente. Y digitalmente no es solamente para poder hacer y llevar historia y las fórmulas y hacer su entrada y su egreso, sino que también tenemos que manejar toda la parte de imaginología. La imaginología es algo que se ve desde que teníamos los scan y tenemos que revelar los rayos X y mirarlos a contraluz. Desde eso se ve hasta ahora que un PET, un scan de positrones, lo tengo que ver completamente bien definido. Una escanografía del cerebro, por ejemplo. Una falla en una visión de estas puede dar fallas que van a repercutir en la salud de un paciente. Entonces, cuando estoy jugando con vidas, ¿cierto? Cuando estoy trabajando en algo que significa, digamos, una afección muy fuerte, tengo que prever todo lo que son riesgos aplicando las tecnologías que yo tengo. Entonces, y cuando estamos hoy en día disfrutando de lo que nos dicen que Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, el futuro, y ya se está sacando Wi-Fi 6 Enhanced. O sea, yo podía manejar Wi-Fi 5 hasta 1.3 gigas. Fíjense, cuando yo estoy hablando de gigas, antes se hablaba algo de gigatal, GPON, ese ya no es capaz de trabajar lo que está exigiendo hoy en día el trabajo de, por ejemplo, de Wi-Fi. El Wi-Fi 6 ya me está manejando 5 gigas y el Wi-Fi 7 que se está proponiendo ahora para dentro de 3 años me va a manejar 20 gigabit en un sitio donde voy a poder tener 20 médicos conectados y todos con su visibilidad directa de lo que se está haciendo en una operación. Team Client, por ejemplo, estudiantes. Yo muchas veces he visto en hospitales donde se ha instalado redes de alta velocidad, donde 20 estudiantes afuera están pendientes de una operación y todos con su tablet, en donde yo no puedo hacer una buena imagen si no tengo un ancho de banda por lo menos de 10 gigas. Entonces, esta parte, sumado con el entretenimiento a los pacientes, que ya cada paciente que llega y que de pronto está con capacidades de mirar, de entretenerse con juegos, con televisión, que debe ser ya IP, ya no va a ser televisión normal, sino IP, la visita, que puede ser virtual, o sea, virtual visit le llama, pero es visita virtual, desde luego, tiene que tener también los medios para que una persona llegue y pueda ver los detalles que le interesan. Entonces, estos archivos generan tanta cantidad de datos que ya estoy manejando normalmente entre una transmisión de un PET o de una escanografía, puedo estar manejando tranquilamente 30, 40 gigabit en un solo archivo. ¿Qué más nos dicen las novedades? Por ejemplo, el Internet de las cosas médicas, porque se hablaba de Internet de las cosas, después Internet de las cosas industriales, pero hoy se está hablando de Internet de las cosas médicas, la telesalud, donde yo todo lo que tengo que ver, la actividad de un médico va a tener que estar pendiente de monitorizar sus pacientes de cada una de las especialidades, como por ejemplo hay sitios donde yo hago un contrato
y puedo viajar por todo el país en donde me van a tener disponible toda mi monitorización, ya sea cardíaca, de medición de glucosa, de la presión arterial, de todos los tratamientos médicos que he tenido, para que esa historia la pueda ver en el sitio, cualquier médico, instantáneamente tan pronto el paciente la requiere. El monitoreo de vida saludable. Hoy lo están utilizando tanto que es parte del Internet de las cosas, de los más conectados es ese monitoreo de la vida saludable. El control de peso, algo que, bueno, los que nos proponemos a bajar de peso deberíamos tener un control y deberíamos tener esto directamente conectado donde nos está informando cómo está esa actividad a diario, ¿sí? Esa parte ya lo tenemos en todo lo que son los elementos de Internet de las cosas médicas. Y la telesalud, pues desde luego ya está corriendo y tiene que contar con los medios específicos. Telesalud, ¿qué mejor medio específico que tener el Wi-Fi? Y el Wi-Fi 6E, que salió el año pasado y apenas se está implementando. Ahora en Australia vi algunos proyectos que se están haciendo y todos hablan solamente de Wi-Fi 6E y aparte de eso, ya de montaje de 5G, de generación 5. Cuando yo tengo 5G es para beneficio y es para poder tratar todas estas soluciones inmediatamente. Entonces ya pasó la época del giga. Mire que ya desde el 2015, 1.3 gigas ya es superior al giga. Por lo tanto, ya la escala siguiente de un giga sigue 10 gigas. Afortunadamente, antes se venía cambiando desde 100 megas, 1 giga, después ahora 10 gigas. Hay un salto hacia 40 gigas que yo lo veo más hacia implementación de 50 gigas ahora y después ese salto a 100 gigas, que ya está dado en los data centers. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? Algo de mucho beneficio es el Software Defined Video over Ethernet. Software Defined Video over Ethernet de 4K está exigiendo para no hacer una pixelización, no tener una pixelización de la imagen, voy a tener que transmitir imagen sin compresión. Porque hoy toda la imagen que se está transfiriendo a 1 giga tiene que ir comprimida, que muchas veces a 3 colores que tengo básicos le están quitando un color completo por medios muy bien hechos de software, trabajados de tal manera que le quitan ese color y me hacen trabajar en 1 giga, pero cuando yo no hago ninguna compresión de la imagen, puedo tener 4K directamente, pero manejado por redes de 10 gigas. Entonces, este software Defined Video over Ethernet va a cambiar también el mundo de la imagen. Hoy en día se está trabajando en 4K y lo que están haciendo pruebas es en 8K. Significa imágenes completamente dadas perfectas en pixelización, que yo en una sola imagen puedo tener fácilmente 8 megas transmitidos en imágenes que yo usualmente necesito 17 imágenes en un segundo para tener un movimiento puro. Entonces, si son 17 imágenes en un segundo, imagínense cuántos megas voy a tener que transmitir para un sistema de examen en un hospital. Eso es lo que más se está moviendo y eso nos dio triggers para poder estar ahora diciendo qué es lo que más necesito. Algo interesante que salió fue el Power over Ethernet, porque yo la iluminación, por ejemplo, en una sala de cirugía, la iluminación es muy clave ahí, muy exacta dónde debe darse, cómo debe darse. Hoy en día las salas de cirugía, los sistemas de iluminación que están haciendo para salas de cirugía tienen que ver con manejo de IP de todo el nivel de iluminación manejado por la gente que está necesitando ahí cómo hacer la iluminación y lo manejan directamente ya sea desde su celular o desde un equipo conectado a IP donde la luz viene conectada por la red, ya no hay cable eléctrico de calibre 12, 220 voltios, sino que hay un cable de red que alimenta 48 voltios y que me maneja todo por IP, los niveles, el color, la brillantez, dependiendo del paciente, el tipo de operación. Eso ya está trabajándose. Y salió junto con el Power over Ethernet que ya maneja 4 niveles hasta 90 vatios y uno adicional que tiene para voz y video de 100 vatios. Entonces ya no, cuando yo estoy manejando
por ejemplo, sensores de incendio, cuando estoy manejando llamada a enfermería, cuando estoy manejando toda la parte de iluminación del paciente, todo lo puedo hacer por IP y manejado por un solo sistema de cableado. Entonces, el objetivo es utilizar un cableado para llevar energía a toda la mayor parte de equipos, incluyendo iluminación. O sea, eso es algo nuevo que desde el año pasado ya se empezaron a montar proyectos grandes y que se está viendo la utilidad en economía primero y en comodidad para todo el mundo. Entonces, son aplicaciones muy diferentes lo que tengo que ver en salud que las aplicaciones que son empresariales. Entonces, las aplicaciones empresariales pues no tienen tanta densidad. En una sala de cirugía, la norma dice, instale 14 por lo menos salidas. Hoy en día 20 salidas está haciendo pocas, 20 salidas de comunicaciones, está haciendo pocas para toda la actividad que tengo yo en la red en una sala de cirugía. Entonces la densidad se volvió con mayores dispositivos. Cada dispositivo tiene una conexión a la red. Todas las conexiones de uso intensivo me generan también alto volumen de datos y por lo tanto la exigencia de ancho de banda viene a ser cada vez más grande. Ya un ancho de banda de 1 giga ya se ve limitado, me causa el relojito viéndose ahí mientras recibo una instrucción de una cirugía asistida remotamente. Yo veo ese relojito ahí y ya veo el problema tan grande de una cirugía remota. Por eso, las habitaciones de pacientes del Hospital del Mañana van a tener tanto control y tanta facilidad. Por ejemplo, uno de los que más me ha gustado es la parte de medicinas, el suministro de medicina a los pacientes. Ya no es que la enfermera tiene anotado en su cuadernito o en su tabla donde venga y dice, debo darle hoy tanto, sino que el mismo equipo tiene su display en donde me dice de este tipo de pastilla o de este tipo de medicina debe dársele tanto al paciente a tal hora y también le da alarmas de la hora y también le muestra cuál es, o sea, son ese número 12 marcado con el número 12 es uno de los que más está tomando control dentro del suministro de lo que es medicina a los pacientes. Otra cosa que me gustó bastante, dentro de las que vi ahora, es la del número 7, el control del suero, por ejemplo. Hoy en muchas partes tienen que hacer llamado, el paciente sintió que se trabó el goteo del suero o de la parte de transfusión de sangre y tiene que avisar. El mismo sistema está avisando hoy en día en el llamado a enfermería y reportándole cuál fue el problema antes de que el paciente se dé cuenta. Entonces, la parte de cama inteligente es algo clave que todo el mundo debe tener su control directo de entretenimiento y la parte de control de la cama inteligente. La parte de la píldora inteligente la están utilizando en muchos casos con transmisiones de alta densidad de imagen en una píldora que toma el paciente y que puede estar transmitiendo todo lo que es imagen directa. Ya la están en ensayos finales, no sé si ya está pública, pero en ensayos finales que ya las pruebas dicen esto es algo muy cómodo y que me puede ayudar a la salud del paciente. Todos los registros del paciente que se han tomado, el médico ya no tiene necesidad de estar cargándolo de la enfermera, sino que llega y en un display está todas las condiciones de salud. Entonces, bueno, nombro unas pocas porque en realidad son muchísimas las cosas que, incluyendo el llevar a la habitación el cirujano robótico. Llevar a una habitación el cirujano robótico, porque para una parte que sea ambulatoria o que la pueda hacer, la trabajan desde asistencia remota. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho y que las entidades que normalizan, como la Joint Commission, ha visto que la acreditación que se da a las instituciones es algo que los enfoca en cómo mejorar el servicio a los pacientes. Entonces, la Joint Commission y el HIMSS, que son los dos presentes, digamos, con mayores certificaciones de hospitales en nuestros países, han desarrollado tantos estándares operativos que van enfocados básicamente en calidad y seguridad, porque la seguridad en las redes de entidades es algo tan importante como la confiabilidad que debe tener esa misma de funcionamiento. Una es la seguridad que tengo en ella y otra cosa es la confiabilidad con que yo estoy corriendo.
¿sí? Entonces, esa parte me ha hecho que la adopción de todo lo que es tecnología informática en las entidades de salud eh, aumentan todo lo que es la seguridad para el paciente, pero también aumentan el control que yo debo tener sobre eso. Porque muchas veces ese control se da dependiendo de qué informes yo reciba. Entonces, o la otra entidad, HIMSS, que todos ya la conocen, que ha hecho algo, a mí me gustó algo interesante que se tiene aquí, que es el INFRAM, o sea, certificación de la infraestructura física para el registro de los pacientes. Esa parte del infran lo ha llevado a que no solamente tenga que tener una calificación alta en infran, si no la tiene en registros médicos, en el EMRAN, o si no la tiene en otras áreas de todo lo que es mi entidad. Y yo hago una calificación que la llaman en algunos el pentágono, algunas matemáticas le llaman el pentágono de Goyo, en algunas partes donde una va a depender del, si no tengo una calificación buena en todas mis áreas, no voy a lograr nunca una calificación buena y certificación de mi red. Entonces, esa parte ha sido clave para todo esto, que es la implementación de las certificaciones de mi entidad hospitalaria. Entonces, aquí nosotros vemos que todo el propósito de los estándares es realmente adherirse a los niveles de atención que requiere el paciente. Eh, ese nivel de atención, primero que todo, acomoda la tecnología futura. O sea, yo cuando necesito un giga de trabajo, un giga para trabajar en cualquier parte de transmisión a un médico en el área de un examen simple. Yo tengo un examen muy simple, pero necesito ver resultados. El médico quiere mirar, por ejemplo, una radiografía y no esperar su radiografía, sino verla por el computador, tiene que ser con la mayor claridad que yo tenga. Entonces, las mejores prácticas que yo voy a tener en el diseño del cableado van a significar que yo puedo hacer o deba hacer movimientos, adiciones y cambios tranquilamente con lo que yo tengo activo en el momento. O sea, si yo necesito esta salida de iluminación, la necesito ahora colocar para poder poner un sensor que me mire la temperatura del salón, yo puedo hacerlo tranquilamente cambiándolo, configurándolo y dejando sin hacer una nueva instalación completa para ese elemento. Entonces, con eso yo garantizo todos los estándares de cableado o de conectividad que yo vaya a tener para mi red. Y si yo garantizo eso, pues voy a tener una mayor comodidad para el paciente. Por eso la ISO dijo, vamos a tener que regir sobre todas las áreas. Y esas áreas, por ejemplo, se dio el área de entidades, la parte comercial. ¿Cuál es la parte comercial? Yo tengo, por ejemplo, en un hospital, en una entidad sanitaria, la parte completa de lo que es el manejo de historias, el manejo de facturación, el manejo de contabilidad, todo eso es de ambiente comercial, pero también tengo ambiente industriales que se dan, por ejemplo, en el área de cirugía, donde yo tengo que lavar con chorros de agua completamente o con líquidos especiales. Entonces, eso es otro nivel. La parte de hogar también se toma para regirlo, por ejemplo, en el área de habitaciones de los pacientes. Yo debería tener ahí una instalación donde pueda disfrutar como si estuviera en mi casa. La televisión, el internet, la parte de telefonía, todo esto debo disfrutarlo directamente y que el paciente se sienta como en su casa. ¿Sí? La otra parte es los data centers de la misma entidad. Un data center que se tiene usualmente en cada entidad sanitaria, pues algunas dependen de una principal, pero la mayoría tienen su data center exclusivo. Entonces, esos data centers también vienen regidos por su norma específica de la ISO, que la sacaron en 6 sesiones, esas nuevas, en donde se habla que toda entidad médica ahora debe regirse por las normas de edificio inteligente, que es la parte 6. Lo llaman edificios distribuidos. Es cableado para edificio inteligente, o sea, poder tener y disfrutar de todos los elementos de un edificio inteligente como lo tiene
directamente un edificio hecho para tal cosa. Entonces, en las normas dedicadas a entidades de salud, de cuidados de salud, específicamente se dio una que salió en Estados Unidos como la 1179 y la otra de VICSI, que es Asociación Internacional para las Mejores Prácticas de cómo yo implemento esto. Lo que dijo la ISO antes, lo que dijo la TIA en la 1179 y en esa parte de la VICSI la especifica cómo lo debo hacer. Entonces son las mejores prácticas para diseño e implementación de instituciones y edificios para cuidados de salud. Es el título de las mejores prácticas estas. ¿Qué tiene? Es cómo hago mi instalación desde el comienzo de la entrada de los proveedores de Internet del edificio. Desde ahí va. Hasta cómo llego al final del eh, equipo del médico que me está atendiendo. Hasta ese punto, desde la entrada hasta cómo llego allá, tiene que cumplir normas específicas que me dicen cuánto es el nivel de importancia que yo debo tener. Por decir algo, en cuidados intensivos, hay tres medidas que están sintetizadas allá abajo. Alto, nivel medio y nivel bajo. Entonces, el nivel bajo, por ejemplo, dice, usted en un nivel bajo que es salas de espera, por lo menos debería tener entre 2 y 6 salidas de telecomunicaciones para poner el televisor, para poner los sensores, para poner las lámparas, para poner todo lo que yo requiero dentro de una sala de espera para acompañantes o aparte de eso, para los pacientes también que están en espera de alguna cita o alguna atención. 2 a 6 salidas. Medio, por ejemplo, preparación de pacientes, observación y recuperación, oficinas de anestesia. Toda esa parte tiene que ser medio y medio, que es tener en cada área de esas por lo menos de 6 a 14 salidas de comunicaciones. O sea, se ve exagerado, pero cuando uno ya empieza a ponerle uso, se ve que son pocas. O alto, por ejemplo, como salas de intervención y cuidados intensivos. Todas las salas de cirugía, todo lo que es precirugía, preparación de los pacientes, toda también tiene que llevar los equipos apropiados. Esto no está solamente para esta área, sino para varias áreas, como por ejemplo estas que tengo aquí. ¿Qué densidad debo tener en cada una de ellas? Por ejemplo, hay área académica y hay muchos hospitales universitarios en donde yo tengo todo lo que es estudiantes conectados a la parte práctica, en donde yo por lo menos 2 a 6 salidas por cada una de esas áreas, lo que es cuidados generales, utilidades o sitios de limpieza, eh, salones de exámenes, enfermería, salones de lectura, investigación, todo lo que tiene que ver con parte de limpieza directa o externa, los salones de trabajo. Cada una de esas áreas, que son unas pocas, pero hay varias más en las normas, me habla de cuánto debo tener de salidas de comunicaciones. Y eso pues estoy pasándolo muy bien porque las salidas de comunicaciones ya no solamente me van a atender con redes de datos. Ya las redes de datos o de voz y datos pasó a segundo lugar. Ya las redes van a tener sistemas de telemedicina, audio y video, el perifoneo, cualquier aviso hacia los médicos, hacia la enfermería o público, el sistema de perifoneo ya va por IP, por protocolo de Internet. La parte de sistemas de kiosco, o sea, yo como paciente o como acompañante puedo utilizar los kioscos para ayudar y no tener que depender de personas que vengan. Si no hay nadie, el kiosco está listo para poder hacer pasos que yo puedo hacer sin necesidad de una persona de ayuda. La enfermería y sistemas de codificación que requiero para cada uno de los elementos de enfermería, imágenes médicas, monitoreo de pacientes, todo esto va hecho con elementos para cada uno que sean conectados con un mismo sistema de conectividad. Ya la iluminación no va a tener su cable propio, el detector de incendios su cable propio, sino que un solo sistema de cableado me van a manejar todos, íntegramente todos, y todos orquestados por un BMS, por ejemplo, que es un sistema de manejo de edificios. Y el sistema de manejo de edificio puede integrar todos estos elementos para recibir alarmas o manejos o automatización.
Pero lo que dice esa BICSI 007, que es de edificio inteligente, es aplíquela allá en la parte de entidades de salud que se llama BICSI 004. Esto me pareció interesante porque ya están pidiendo que todo, cuando yo hago una construcción de un hospital, no espere a lo último a ver qué necesito para los elementos, sino desde el comienzo del diseño y el prediseño de mis redes, yo debo montarlo como un edificio inteligente para que me haga esas funciones. Y ya ha pasado mucho la historia de los sistemas de cableado que salieron desde el año 90. Aquí solo tengo desde el 2000 porque ya el 2000 es un sistema antiguo. O sea, el sistema antiguo porque el ciclo de vida de cualquier sistema de cableado duraba 20 años máximo. Estirándolo, como en nuestros países latinoamericanos le sacamos el jugo hasta el provecho mayor, pero los sistemas que salieron en el 2000, ya en el 2020 están obsoletos y mucha gente lo está trabajando todavía, pero no se da cuenta que gasta más dinero en el hacer una red con bajo performance porque en poco tiempo tiene que cambiarlo o no le va a servir para las tecnologías que vengan en 3 o en 5 años. Mientras que si yo monto algo que me dure por lo menos unos 15 años, ¿sí?, en adelante, yo lo que digo y lo que todas las normas están implementando dicen mínimo 6A y de aquí para allá se empezó a hablar de entidades, de todas las entidades con sistemas blindados. Todos estos son sistemas de apantallados blindados que evitan, por ejemplo, la generación de ruidos de rayos X, la generación de ruidos de resonancia electromagnética. Todo eso me genera tanto ruido que por eso la protección también con plomo en la parte de rayos X para la gente, pero ese ruido daña también las comunicaciones, no solamente los cables, porque puedo poner cables de fibra o lo que sea, pero se daña también las comunicaciones en el propio equipo. El propio equipo puede tener gastos o errores debidos a la parte de generación de electromagnetismo que hay en una entidad de salud. Entonces, los cables que no eran con protección, que lo llamaban UTP sin protección, un shielded, ya cambiaron todos hacia protegidos que si fueran blindados. Entonces salieron desde el 2008, 2009, se empezaron a mostrar y se implementaron en el 2010. O sea que ya tenemos 10 años de esa implementación. Pero hoy en día ya salió la 7 aumentado, la 8.2, que son las últimas, y una que se está trabajando para desarrollar el 2023, que es Next Generation Cabling, para poder trabajar muy altas velocidades en las mismas máquinas o elementos que yo tenga, por ejemplo, en operaciones, en cirugías directas, trabajar a 50 gigas directamente ahí. ¿Por qué? Porque la gente está exigiendo ya esa posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso está planteando esa nueva que es la Next Generation Cabling. Y así nosotros tenemos eh, como parte de esa serie de conectividad que tengo ahí, estamos viendo que también los backbone, no solamente las redes que van hacia los usuarios, sino los backbone que yo inicio a colocar entre los pisos. O sea, el cableado que yo tengo entre cada piso, debo prepararlo para que en el futuro pueda operar a 100 gigabits y 400 gigabits. La gente dirá, pero es mucho. Cuando uno ve los proyectos que están corriendo ya en 400 gigas, se va a afanar por poner su backbone con esta capacidad. Y es algo normal, es algo que ya lo están dando todos los centros de datos, por ejemplo, de comunicaciones de video por demanda. Todos tienen que tener 400 gigas, si no, no pueden operar ya en este momento. Permitir un ancho de banda con las diferentes fibras ópticas. Entonces hoy ya la fibra OM1 y OM2 que tenían capacidad de 200 megas o 500 megas ya no son aceptadas en entidades médicas ni en centros de cómputo. Ya hoy tiene que ser capacidades mayores de OM3, que son 2000 MHz de capacidad o 4700 MHz de capacidad. Entonces, recomiendan mínimo tener en estos centros de datos, en los backbone, la fibra tipo OM4. O sea, son tipos de clasificación de normas de los estándares, en donde la última es OM4. Salió una OM5 para tratar de trabajar en 400 gigas, pero se dieron cuenta que operándola en una modalidad de fibra monomodo era más económica. Entonces, todo esto, cada vez que sale una norma nueva, es buscando la economía y buscando la mayor factibilidad de transmisión de datos de una forma segura. Entonces, mínimo
En algunos casos han instalado una sola fibra, que mires que aquí puedo poner una tecnología de las casas, la puedo poner aquí en la parte del área de habitaciones, sí se puede, pero le pone una sola fibra y después de ahí cuando va a modificar algo, tiene que meter otra fibra y le va a costar mucho más que si lo hubiera hecho desde el comienzo con dos. Entonces esta norma, la norma de buenas prácticas, dice mínimo ponga dos fibras en el área donde yo voy a cubrir con fibra óptica. Mínimo redundancia por dos vías. No se confíe en que su proveedor de Internet va a tener garantizado que nunca le va a fallar, ¿no? Tiene que tener redundancia por dos vías. Puede haber un incendio en una caja de salida de comunicaciones externa, puede ser en la parte externa del edificio o puede ser en la parte interna. Y si hay un incendio en esa parte es como si me cortaran toda la vida de un hospital. Entonces, esta parte de la redundancia por dos vías es clave y la hablan en las dos normas que mencionamos antes. ¿Por qué razón? Cuando yo tengo un cuarto de entrada, aquí tengo una foto de un cuarto de entrada, dice, yo debo tener aquí redundancia completa de tal manera que un operador de Internet tenga su propio gabinete y el otro tenga otro particular. No compartir entre ellos porque pues son competencia y no lo puedo dejar de compartir. Dos caminos separados, cada uno por una entrada diferente y por una alimentación de los pisos diferente, vías de entrada diferentes, espacios que puedan aceptar sistemas de llamada de enfermería, de distribución de televisión, de seguridad, de equipos biomédicos también. Los equipos biomédicos son muy claves y todo esto debe estar restringido al personal solamente autorizado. Esa parte, por ejemplo, me dicen yo necesito al menos 10 pies por 12 pies. ¿Eso qué significa? 3 por 4 metros y algunas clínicas o hospitales cuando hacen su diseño, dejemos aquí 1,5 metros para las comunicaciones. Mire que la norma me está hablando casi de 3 por 4, 12 metros cuadrados. Dejar para el área donde yo tengo mi control de todas las comunicaciones y de los equipos médicos que voy a tener ahora. Y un factor de crecimiento del 100% por lo menos. Entonces, esto se volvió de tal importancia que la gente está poniendo mucho cuidado al prediseño de las comunicaciones cuando se hace un hospital o una entidad sanitaria. Entonces, aquí no es solamente tener en cuenta el diseño que me exige el ministerio o la Secretaría de Salud, sino ahora tener en cuenta todo lo que me exigen las telecomunicaciones, porque una entidad sanitaria va a depender completamente de las telecomunicaciones. ¿Sí? Si no, miren ustedes a su alrededor, todo hoy en día es telecomunicaciones y más nos hemos dado cuenta en estos momentos que se está pasando, que todos los que no tenían capacidad de aceptar remoto, de poder atender a sus pacientes remoto, de poder recibir toda la parte de visitas virtuales, de consultas virtuales, se están dando cuenta que sí era muy cierto lo de que las telecomunicaciones tienen una dependencia grande en las entidades de salud. Entonces, por esa razón, quiero pues hacer énfasis en estas medidas que tienen ahí de exigencias, no son por solamente por darle comodidad a lo que es el área de comunicaciones, sino que me está exigiendo una seguridad en el trabajo y una confiabilidad para lo que yo vaya a hacer, que el área debe tener las medidas. Por ejemplo, si uno se va a agachar a hacer algún trabajo detrás de un gabinete que tiene 50 centímetros de separación, no lo puede hacer. Va a ser incómodo y puede causar un daño solamente por 20 centímetros que le falta de lo que dice la norma. Entonces, toda esta parte está hecha con normas exactas que yo debo tener en cuenta. La TIA, la VIX y todo lo que es para entidades hospitalarias. Y la hizo. Porque, por ejemplo, algo que más ha tenido, digamos, llamado de atención sobre la capacidad de trabajar una red es el análisis de, por ejemplo, una resonancia magnética, MRI. Todo lo que es una resonancia magnética me suma una cantidad de imágenes que yo tengo en un examen. Y una resonancia magnética básica mínimo tiene por cada examen 21 megabits de operación, ¿cierto? Cuando yo miro una imagen,
por cada examen podría tener hasta 160 imágenes, con 21 megas por cada una de esas 160. Entonces, cuando yo multiplico por el número de exámenes que puede hacer un médico en un año y todo lo almacena en un sitio, me da terabyte de capacidad. O sea, cuando se habla de terabyte, ya está llegando al Big Data, ya está operando con un solo médico. Entonces ahí es donde se dieron cuenta que si no tengo yo una capacidad de manejo de estas 125 megas por imagen, de 160 imágenes por examen, ¿sí? Que me viene a dar 21 megas de un solo examen y voy a tener 90,000 al año, estoy aproximándome a 2 terabytes al año, entonces la capacidad mínima que yo debo tener en mi red son 10 gigabits por segundo de transmisión de capacidad. Muchas veces la gente está pensando que esa transmisión va a ser permanente. No es permanente, pero cuando yo la necesito, que puede ser una vez al día o una vez a la semana o lo que operen dependiendo de la transferencia que haga, voy a llegar a estas recomendaciones que hace la VIXI 004. La VIXI 004, por allá en sus 8.2, algo así la cláusula esta, dice se debe considerar el cableado ya de una categoría más arriba para aplicaciones en donde se requiere inmunidad al ruido electromagnético, donde haya requisitos actuales de manejo de imágenes, todo lo que son imágenes en la parte de salud. Esto del cual se espera que admita imágenes de 4K o una resolución de video equivalente. Mínimo lo que yo debo poner es 6 aumentado, pero también dice lo mínimo 6 aumentado, pero debo considerar una más arriba que la 7A. ¿Cuál es la diferencia entre manejar de 6 aumentado a 7 aumentado? El consumo de energía en esta es mucho menor, porque en la 6 aumentado, yo por naturaleza de esa categoría, debo gastar energía en corregir los errores que se fueron por la naturaleza del cable. O sea, los cables no tienen aislamiento entre sí, mientras que el 7 aumentado tiene un aislamiento cada uno de los 4 pares que yo llevo en el cable. Y eso hace que sea la confiabilidad mucho más alta y que el consumo de energía sea mucho más bajo. Por eso algunos se cambian hacia allá, desde luego lo mínimo dicen puede ser 6A, pero cuando yo tengo algo robusto, algo de alta calidad, pues puedo tener áreas en donde yo coloque con calidad extra y áreas en donde pongan lo mínimo. Lo ideal es que todos tengan lo mejor que yo pueda, porque cuando tengo lo mejor me va a durar más tiempo y el retorno de la inversión es mejor. También en el diseño de la red que se debe tener en cuenta, hacer una red que tenga factibilidad de intercambiar todos los usuarios uno con el otro por una red que la llaman full mesh o la llaman en este caso spine and leaf, en el caso de tecnología. Ese spine and leaf hace que yo no tenga bloqueo cuando alguien está transmitiendo archivos muy grandes. Yo debo encontrar otro paso sin bloqueo para transmitir un examen importante, por ejemplo. Entonces aquí me dicen, yo tengo que evitar el tráfico de sur-norte, norte-sur, que es lo que tenía antes con mis 3 niveles, y ahora hacer un paso oriente-occidente. O sea, poder llevar imágenes, poder llevar exámenes de lado a lado con una confiabilidad total y con una abertura de esa red directa como si fuera un túnel creado entre dos médicos que tengan sus equipos con imágenes que yo necesito transmitir de un lado al otro. Porque cuando tengo una red, por ejemplo, tipo PON o tipo de un solo punto donde debo manejar todo, desde un usuario tiene que ir hasta ese punto, bajar al usuario que puede ser mi vecino, pero tiene que ir a un punto alto en donde yo hago circulación por toda la red de elementos que no debería estar circulando por ahí. Elementos que yo debería pasar de un usuario a otro, nunca deben estar repartidos por toda la red para economizar. En este caso, hay unos documentos de redes que han sacado la actividad de todo lo que tiene que ver con comunicaciones y de imágenes, que se está manejando mucho,
y el performance puede variar 5 veces de un lado a otro utilizando redes que dependan de un solo punto de intercambio de tráfico de datos a una que vaya de occidente a oriente, se llama, o sea, teniendo un nivel bajo. Eso es bien interesante porque ahí debo lograr todo lo que es flexibilidad y escalabilidad de esa misma red. Entonces, implementar tecnologías futuras. Ah, sí, mi red ya está preparada, me llegó 10 gigas, aquí ya la tengo preparada para eso. Me llegaron 50 gigas en mi backbone, ya lo tengo preparado para eso. Llega un paciente con equipos propios, con sus equipos que quiere conectarse a la red de Wi-Fi y eso exige más tráfico. Ese BYOD es Bring your own device, o sea, traiga su propio dispositivo aquí a la clínica. Pero los pacientes van a tener para ver sus películas, para ver sus cosas, para su comunicación, van a estar conectados a la red y también tengo que repartir esa carga en todos los switches de acceso que tengo en la red. Entonces hay que evitar montar sistemas de difícil administración y asignación de servicios, porque yo no puedo, un paciente llegó, enseguida debo darle servicio de Wi-Fi, capacidad, con sus restricciones debidas. La centralización de la red en un único punto es delicado. Limitaciones para asignar anchos de banda. Entonces, cuando yo no tengo esas posibilidades de controlar el ancho de banda, alguien se lleva todo mi poder de ancho de banda y resulta que el médico que está necesitando algo importante no lo puede tener porque otra persona está transmitiendo y manejando la red sin control. Entonces, esa es parte nueva que me lleva a decir, hoy tengo que cablear todo por zonas, tengo que hablar de cableados importantes donde yo tenga todo, mire, mire hasta el proyector, los access point, la cámara, la iluminación, toda está conectada al cableado de red. Y ese cableado de red se ve complementado ahora por uno nuevo que se llama Single Pair Ethernet. Voy a tener un solo cable para manejo de sensores, para manejo de equipos de detección, para manejo de elementos de contadores, por ejemplo, de personas, contadores de paso en exámenes. Todo esto de Internet de las cosas dentro de una red se está manejando por una nueva modalidad que sale ahora. En este pasado mes salió la norma que se llama Single Pair Ethernet y voy a manejar, por ejemplo, en un categoría 7, que yo tengo 4 pares aislados completamente, podía manejar 4 redes de estas para poder tener sensores diferentes y servicios diferentes. Entonces, en esto yo debo tener 3 modalidades básicas, que sea el canal básico mínimo que dicen las normas, 6 aumentado, ojalá apantallado, blindado, que me pueda soportar 75 grados de operación para poder tener por ahí manejo de iluminación, manejo de potencia y utilización del canal completamente eficiente. Eso es la solución básica. Pero una solución robusta también, la llaman la que tiene una categoría adicional en la que yo puedo disponer de más megahertz, ahorro energía, puedo tener varios servicios en una sola salida, más ahora con este que salió de SPE, me puede llevar 4 servicios en vez de 3 que tengo aquí. Bueno, tengo 3 porque uno de ellos necesita 2 pares, por ejemplo, el manejo de 10-100 necesita 2 pares, pero puedo tener teléfono, puedo poner televisión por un mismo tipo de conector. Entonces, cuando yo tengo salidas que manejan todo lo que es voz sobre IP, pues yo puedo tener un ahorro porque opero optimizando bien la salida de los cables que tienen posibilidad de 4 salidas. Como por ejemplo esto, solución de SPE integrado dentro del mismo sistema. Esto es lo nuevo, la parte industrial. Fíjense que aquí tengo unos sensores especiales que se ven en la parte industrial, sobre todo en donde yo tengo procedimientos de medicinas, procedimientos eh, hay varios tipos de redes que me están controlando con sensores. Hoy los sensores de, por ejemplo, de radiofrecuencia, los sensores de Wi-Fi, todo lo que yo tengo conectado con un solo par, pueden ir conectados en un solo punto de salida, hasta 4 de ellos, y de ahí me dirijo hasta la central de distribución y el analizador o controlador industrial me va a recibir todas las señales multiplicadas por 4. ¿Sí? O sea, por cada cable me puede operar 4 elementos diferentes. ¿Sí?
Entonces, esto es una nueva tecnología que se está implementando ahora ya en la parte industrial y que se le ve mucha utilidad en las entidades sanitarias. Otra cosa que se está viendo también es, en vez de colocar yo, por ejemplo, en las cámaras, en los access point, en la iluminación, poner una toma de salida con un patchcore y con su conexión directa allá a la cámara, hoy lo que se está haciendo es, vengo yo con mi cable desde la salida del panel y llego con el cable a un conector hecho exclusivamente para eso, que ese conector se puede conectar en campo y puedo tener mis 10 gigas directamente puestos al access point o a la cámara o a la iluminación. Entonces ahí estoy ahorrando un patchcore, un faceplate. Eso tiene que ser en dispositivos fijos, como estos que estaba mencionando, la cámara y el access point. No se sugiere para dispositivos que yo esté en movimiento, que tenga movimiento permanente, porque eso está hecho para dejarlo fijo en los equipos como monitores y como todos los que habíamos mencionado acá. Entonces, cada vez que se saca una norma de estas es para ahorrar y para hacer, por ejemplo, estos fueron hospitales de los que se hicieron ahora rápidamente para poder responder a esta pandemia y que se hicieron con muchas veces la ayuda de cámaras, todo lo que son access point, todos los directamente puestos temporales en una parte del hospital y ahí se hicieron elementos de hospitales de una manera muy rápida con este tipo de automatización de edificios. Entonces, pantallas digitales, la iluminación, todo se llevó por el mismo sistema de cableado y se montaban en 8 días un hospital de estos de tipo campaña. Entonces, tenemos varios puntos que recordar dentro de los retos y soluciones que realmente tenemos que para cerrar esta cantidad de tecnología que se está viendo en el momento. Primero que todas las regulaciones gubernamentales se están volviendo cada vez más estrictas. Las aplicaciones que tenía antes, pues ahora me están haciendo más funciones. Antes podía tener la parte de recepción del paciente, tenía 3, 4 elementos, hoy tiene toda la recepción, está automatizada. Los ambientes son más sensibles, la densidad necesito mucho más conexiones y hay mayor ancho de banda. Entonces, todas las soluciones es mirar un enfoque que vaya de manera ligada con las buenas prácticas de la industria y que instale elementos de una larga vida útil para que nosotros tengamos un mejor retorno de inversión. La estructura de la red definitivamente para entidades de salud se basa en confiabilidad y disponibilidad de la misma. Entonces, todo lo que yo comenté ahora, que ya está escrito y que ya está disponible, es algo que debemos verificar en el momento de hacer una instalación para entidades sanitarias. Entonces, yo creo que ahí pues queda solamente lo de algunas preguntas, si hay algún tiempo para algunas preguntas y esperar que de verdad tenga mucha utilidad todo lo que vimos aquí. ¿Alguna pregunta ahí pendiente? No sé si Te hay decía alguna... Nelson, muchas gracias por siempre las charlas tan esclarecedoras que das y acercándonos siempre con información sobre las últimas tecnologías, ¿no? Y cómo va a ir virando el mundo de acá a 5 a 10 años en tecnologías de conectividad y en las futuras necesidades. Ahí le doy la palabra a Jorge, que quería hacer una acotación. Claro, gracias. Yo lo único que quería sumar, estamos en virtud del tiempo que estamos justos, pero lo que quería sumar es y recomendación, ¿no? A todos los colegas que estén trabajando en la salud y que tengan responsabilidades sobre el cableado. Nosotros decidimos dar esta charla un nombre que decía esto también es seguridad del paciente. Y yo me veía reflejado a medida que iba hablando Nelson, me veía reflejado en cada slide que pasaba y lo primero que se me ocurrió pensar es qué suerte contar con un proveedor que nos entienda y nos conozca tanto, ¿no? Y aparte, eso en primer lugar, aprovecho para que no pude estar esta mañana para agradecerle a esta empresa que nos acompaña hace varias décadas ya. Como le digo siempre, y esto es intimidad entre la empresa y nosotros, empezamos
a usar estos productos antes que la empresa se radique en Argentina o que tenga una actividad en Argentina. Así que somos muy agradecidos de los productos de esta empresa. Y no es un chivo, sino simplemente nosotros buscamos calidad cuando empezamos a usar estos productos. Solamente buscábamos eso, calidad en el producto, y lo encontramos con esta empresa. Han pasado los años y nos han acompañado en toda la estructura. Tenemos miles y miles de cables de productos de ellos, con excelentes resultados en toda la performance del cableado. Yo hice una acotación ahí cuando hablaba Nelson sobre lo que es las imágenes médicas, ¿no? Sí. Nosotros estábamos grabando, desde la última vez que lo medí, 7 millones de archivos por mes de imágenes de los resonadores. Creo que ya lo debemos haber superado eso. Tenemos unos storage súper gigantes para poder administrar esas imágenes. Y si no tenés un buen cableado, sí, ya corto. No, hay una pregunta, por eso quería transmitirle a Nelson. La verdad que es fabuloso adherirse a los estándares para tener seguridad en el cableado. A ver, dale, Adri. Bueno, además de los agradecimientos, Nelson, Raúl nos pregunta si podés repetir el cálculo de ancho de banda para el equipo MRI. Sí. Básicamente, en esta parte hacer una síntesis de eso. La síntesis es que dentro de cada imagen, cuando yo tengo una sola imagen, usualmente estoy necesitando casi 8 megas de una imagen, ¿sí? Y cuando yo necesito un examen, cada examen va a tener muchas imágenes dependiendo del tipo de examen que sea, pero voy a recurrir hasta 180 o 150 imágenes de tantos megas. Ese cálculo de megas por cantidad de imágenes, por cantidad de exámenes diarios, es lo que yo debo tener de capacidad de transmitir para que al final del día, cuando yo hago una transmisión de esas, pueda tener capacidad de hacerlo sin bloquear la red. Entonces, esto de hecho salió en la norma, en la BICI 004, está todo el cálculo. Si me manda el mail de quien preguntó, yo le puedo mandar esa tabla que está muy buena, porque no solamente habla del MRI, sino habla de muchos exámenes diferentes. Por ejemplo, el MRI es uno de los pequeños. Hay la mamografía, por ejemplo, que estuve mirando. Las mamografías son las más de... Sí, tienen triple. Yo no conocía eso, pero es más del triple de capacidad de ancho de banda lo que me exige una mamografía de alta resolución. A ver, ¿puedo aportar algo, Nelson? Sí, claro. Esto por nuestra experiencia. Cuando vos estás navegando una resonancia, los resonadores hacen los cortes en un corte sagital a 0,5 milímetros cada corte. Podés tener alrededor de entre 4 y 5 mil archivos en una exploratoria abdominal. Eso pueden significar hasta 5.000 archivos en formato DICOM. Son archivos de múltiples planos, supongo que todos los que están en esto conocen. Esto para nosotros es lo que yo les estaba comentando. Pueden ser hasta 5.000 archivos, depende de la densidad y depende de las pistas del tomógrafo resonador. Hay de 16 pistas, hay diferentes equipos. Depende del tipo del equipo, es el volumen que va a obtenerse de eso. Bien. No me quiero alargar más, perdón. Sí, y ahí en esa tabla, que se la voy a enviar, y yo creo que se la envió Jorge y Diego para que se la pasen a todos los que la necesiten, porque es muy buena, porque ahí es donde falla mucho la gente. Dice, no, yo nunca voy a tener esta capacidad, tal cosa, y cuando van a transmitir algo, ahí se dan cuenta que se bloquea, y no es solamente que se bloquee el de ellos, es que bloquean toda la red completamente. Claro. Entonces, si no tiene la capacidad dada para eso, es mejor no meterse a darle a un médico la posibilidad, sino que vaya a un sitio donde alguien se la controle. Entonces, pero esas limitantes no deberían suceder. Deberíamos tener toda la capacidad de poder hacer las transmisiones, más ahora que las imágenes van a estar en 8K. Van a estar ahí. Ya hay elementos de medicina que vi ahí en publicidad donde dicen que manejan imágenes de 8K
que es más de la resolución que tenemos alta en nuestros televisores de 4K. Tal cual. Bueno, estamos muy justo ahora, Diego Serraz. Lo que les quería decir, no vamos a dejar a nadie sin respuestas. Las respuestas que están en el chat, nosotros las guardamos junto con la grabación de la charla y después las analizamos. Si hay preguntas que quedaron sin responder, les prometo de todo corazón que las vamos a responder a los mails. Si se registraron con el mail correctamente, vamos a buscar a la persona y le vamos a enviar la respuesta. No vamos a dejar a nadie sin respuesta. Con gusto. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por tu participación, siempre tu aporte. Gracias a Walter también por habernos facilitado el acceso a estas charlas, estas disertaciones tan importantes para nosotros y para muchas organizaciones de salud que hoy se enfrentan con tener que montar una infraestructura de conectividad y es importante que para cada tipo de instalación o para cada necesidad existen las normativas correspondientes y los productos que las soportan. Así que fue muy, muy interesante realmente. Siempre es un lujo, un gusto escucharte, Nelson. Así que Gracias a ustedes por esperemos escucharme. encontrarnos pronto en otra.